Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Hoy vamos a tratar el tema del proceso de duelo en los familiares y seres queridos de gente que ha fallecido por coronavirus. Este tema lo trato por una sugerencia que me dio un amigo mío psicólogo que fue a un seminario de psiquiatría en el que trataban esto, y gracias por esa recomendación, por cierto. Es alguien que seguramente veremos en el programa de Grandes Desconocidos cuando lo empecemos a emitir. Y que precisamente quería traerlo porque el proceso de duelo, antes de empezar, para quien no lo sepa, es ese proceso de adaptación emocional, ese proceso psicológico, tras una pérdida, tras un abandono, por ejemplo, o tras una muerte, que es diferente en cada persona y depende del contexto, pero tiene unos síntomas comunes, como pueden ser la angustia, la culpa, la vergüenza, la tristeza y muchos más. El proceso de duelo tiene una serie de etapas que tampoco vamos a ahondar en ello, pero decía que quería ahondar porque, si bien este proceso de duelo siempre es difícil, porque morir siempre es algo aterrador, no es algo peculiar del coronavirus el que sea algo muy duro, aunque sea algo natural morir, sí que es verdad que la situación de pandemia ha hecho que sea un desafío y se ha interferido en ese proceso de duelo, llamémoslo natural. Y tiene unas consideraciones propias, el coronavirus, que precisamente en un artículo que os muestro ahora, aquí en la pantalla, han ahondado sobre él, ¿no? Sobre estas consideraciones únicas de coronavirus que hacen que sea mucho más complicado el proceso de duelo. Y también dan, de hecho, una serie de recomendaciones que veremos después sobre cómo afrontar esto, tanto para las familias como para los profesionales, tanto sanitarios como funerarios, por ejemplo, que están trabajando con los familiares, ¿no? En estos momentos tan complicados. En primer lugar, ¿qué aspectos peculiares tiene el coronavirus de cara al proceso de duelo? Es decir, ¿cómo ha afectado, cómo ha empeorado el proceso de duelo o lo ha hecho más difícil? ¿Y qué características propias tiene para que esto se haya decidido estudiar? Pues en primer lugar, hemos visto que durante el coronavirus ha habido separaciones abruptas. La gente que enferma de forma muy rápida tiene que irse muchas veces a las UCIs, y hace que en los familiares, en la gente cercana, haya un alto nivel de incertidumbre, sentimientos de soledad y desesperación, por ejemplo, unidos a con no poder contactar con esa persona para mantener precisamente esas distancias, esas medidas de seguridad. Genera una impotencia y tienen esa incapacidad de hacer nada, ¿no? De no poder ayudar, que genera en general una angustia por separación y una impotencia que desregula el funcionamiento normal, como dicen los propios autores, y puede comprometer la salud, y no solamente emocional, sino también física. Esto es algo que hay que destacar. Además, durante el coronavirus, al menos durante las etapas antes de publicarse este artículo, se ha visto que, una de las medidas también de seguridad era en no celebrar rituales religiosos o ceremonias conforme se hacían habitualmente, ¿no? en casos pues, de fallecimiento. Esto genera, por aspectos culturales, ¿no? y creencias de cada persona, genera problemas en cómo llevar el duelo, emociones, por ejemplo, de vergüenza o de angustia, que son bastante complicadas y que afectan a ese proceso de duelo, precisamente. Esta es la situación más o menos que había, ya os digo, cuando se publicó en este caso el artículo. Estas son las peculiaridades del coronavirus, que no quiere decir que, por ejemplo, en otro tipo de muertes alguna de ellas se den. Por ejemplo, separaciones abruptas en caso de que gente que por desgracia muere en accidentes de tráfico. Ahí sí que ocurre una separación abrupta, ¿no? De repente, cuando esa persona estaba sana, el día siguiente ya no está. Sin embargo, que se den todas estas juntas, el no poder contactar con esa persona, la separación, el no poder celebrar rituales, que es algo muy importante, esas ceremonias religiosas, y esto unido a que no es solamente un caso excepcional, sino que se cuentan por miles y miles la gente que haya fallecido en España y en todo el mundo, ya superan el 1.000.000, sino que también son miles y miles los afectados de familiares cercanos y seres queridos. Son gente que se ha visto afectada en este proceso de duelo con esos sentimientos y esas afecciones, tanto a nivel de salud mental como física, derivado de este proceso de duelo. ¿Y qué recomendaciones dan en este caso?
Hay una serie que no voy a detallar todas, voy a comentar algunas para resumir. Hay estas 6 conglomerados de recomendaciones que dan para ayudar un poco en este proceso, ¿no?, de duelo, para que sea menos duro o más fácil de llevar. En primer lugar, hablan de ayudar a las familias a trabajar en el proceso de decisión, a validar sus emociones. Por ejemplo, en la culpa o la vergüenza, aquí pongo 2 veces culpa, pero otra serie de emociones como vimos antes, la tristeza, la negación, por ejemplo, y en proporcionarles habilidades de afrontamiento relevantes que pueden ser esenciales para mejorar la angustia. Por ejemplo, en estos casos, por desgracia, muchos familiares o mucha gente cercana ha tenido que tomar decisiones muy rápidas ante gente que empeoró muy rápido, que fue a la UCI y que tenían que estar entubados, tomar decisiones sobre la vida de esas personas incluso, y que no estaban preparados para ellas, ni mucho menos. Y menos siendo algo tan rápido y tan inesperado. El hecho de también proporcionar esas habilidades de afrontamiento para mejorar esa angustia, adaptados a las creencias de cada persona y al contexto, también pueden ser fundamentales, ¿no? En hacerles entender la situación excepcional en la que están, para que bajar esos sentimientos de vergüenza, de culpa, pues por ejemplo, por no poder despedir a esa persona como le gustaría. Otra recomendación que voy a poneros, es la última que os pongo ya, sería, pues por ejemplo, ayudar a las familias a acceder a las redes de apoyo social y a tener en cuenta los desafíos contextuales que enfrentaron. Aquí es lo que os comentaba un poquito antes. Aquí, ofrecer, por ejemplo, a las familias estrategias creativas o diferentes, pues para paliar esa ausencia de contacto. Por ejemplo, poder contactar a través de la tecnología con el paciente que a lo mejor está en la UCI y está mal, pues si en caso de poder, por ejemplo, contactar a través de alguna videollamada en momentos que esté algo mejor, por lo menos para saber que cómo está, aunque esté mal, pues poder contactar con esa persona y sentir que estás cerca, ¿no?, de él en esos momentos difíciles. También hay sugerencias de alternativas, por ejemplo, a nivel de esas ceremonias que decíamos antes. Bueno, una serie de recomendaciones que yo os digo. En la caja de descripción del vídeo os dejo el enlace a este artículo y ahí podéis leer todo de lo que hablan. También hablan de, por ejemplo, psicoeducación para reconocer síntomas del duelo, por ejemplo. Bueno, una serie de cuestiones que son realmente interesantes. Pero, ¿con qué quiero quedarme? En primer lugar, la pérdida, como hemos dicho, de un ser querido va a generar, en la mayoría de casos, en cualquier situación sin ser coronavirus, angustia. Va a generar dolor, sobre todo si es inesperado. Sacamos también que de este artículo, para la gente que no esté metida en este campo, que el duelo está influenciado por creencias, por valores culturales, así como por el propio contexto. Pero lo que destacaría más es que para mantener un espíritu de resiliencia ante esta situación, ante cualquier muerte, ¿no?, de un ser querido, pero sobre todo en este caso tan peculiar, es fundamental que se proporcionen las herramientas y recursos adaptados a cada creencia, a las creencias de las personas, ¿no?, a la cultura y al contexto, para hacer frente a esta incertidumbre y a este proceso de duelo. En este sentido, este mensaje quiero destacarlo porque, obviamente, como psicólogo, siempre quiero destacar aquello que se puede hacer para ayudar en la medida de lo posible, ¿no?, a superar esta situación que va a ser sí o sí dura. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el tema. Ya sabéis, igual que me han recomendado este tema, cualquier sugerencia que me deis siempre la puedo utilizar para buscar si hay algo publicado sobre ello interesante. Y no prometo nada porque va a depender de lo que haya publicado y de lo interesante que sea o no, pero siempre se agradece un montón. Además, gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal y ya sabéis, podéis seguirme en redes sociales, que los dejo en la descripción del vídeo, podéis suscribiros al canal, seguirme también en los canales de Spotify y de iVoox, donde subimos podcast de estos mismos temas, ampliados muchas veces, ¿no?, con un poquito más de información. Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.